Vamos a meditar un poquito en un pasaje que en el que estaba meditando el día de ayer, pero espero yo que el Señor nos auxilie para trasladarlo. Está en el libro de Jeremías, capítulo 13. Yo le puse, aunque ahí está titulada la porción, pues creo que no se puede agregar más, porque en la Biblia dice señal, es una señal que Dios le manda o hace para los tiempos postreros, la señal de un cinto podrido. Entonces vamos a tratar de encontrar una enseñanza para nosotros en estos días. Y voy a leer solo, hermano, los dos versos primeros de la porción del 1 al 11 y vamos a leer el verso de la porción, el 1 y el 2 y el 11 del capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Jeremías, 1 y 2 y después el verso 11. Dice la palabra: así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compra pues el cinturón conforme a la palabra del Señor. Compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura. Bueno, después le vuelve a hablar el Señor, le trae una segunda voz y le da la instrucción sobre ese cinturón. Y en el verso 11 dice: porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hace adherirse a mí a toda la casa de Israel. Así hice adherirse a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo, por nombre, por alabanza y gloria, pero no escuchar. Bueno, recuerdo que una vez se nos dejó la palabra y la enseñanza, hermano, de buscar siempre un mensaje en donde no estamos acostumbrados a predicar. Y yo estaba revisando este pasaje, como le digo, el día de ayer, en estos días, y me llamó mucho la atención, hermano, la instrucción que se le da al profeta Jeremías. Y tal vez solo para hacer un poquito para introducirnos en el tema, cuando dos veces le habla el Señor al profeta y le da la instrucción de comprarse un cinturón, que cuando uno va y revisa qué es lo que significa, pues todos tal vez vamos a ir entresacando a unos versos. La orden es comprarse el cinturón de lino. Me parece que Juan, cuando vio al Señor Jesús en la visión que tuvo, tal vez buscamos la visión, capítulo 1, él ve a Cristo el Señor glorioso y lo mira en su cintura, lo ve ceñido con un cinturón. Voy a buscar aquí el pasaje. Y dice claramente entonces que solo para que nosotros podamos encontrar, hermano, el significado central de lo que es el cinturón. ¿Uno qué es? Sí. Entonces aquí dice, verso
12 dice, y me volví para ver quién hablaba, o quién era el que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros. Bueno, en el 13 dice, y en medio de los candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, la parte que lo mandan, hermano, a ceñirse no es solo un cincho como normalmente nosotros le ponemos, sino era un cinturón, era una faja que le cubría en cierta medida, hermano, los lomos. Y acuérdese usted que cuando se habla de lomo, se habla de la vida productiva, no de la vida estéril. Cuando se habla de los lomos, se habla de la fuerza ministerial, se habla de la fuerza sacerdotal. Jeremías, hermano, no solamente era profeta, sino que realmente él tenía sacerdocio. Se acuerda que en una oportunidad hablábamos de que el ministerio de Cristo tiene sus tres fases: su fase de rey, su fase de sacerdote y de profeta. Y que de alguna manera el ministerio sacerdotal es el que sostiene las otras dos fases. El sacerdocio sostiene, vamos a decir, lo profético y la autoridad, el gobierno. Entonces, para ir retomando un poquito idea de lo que queremos trasladar, porque al final estaba yo viendo, hermano, qué importante es revisar nuestras vidas y revisar como iglesia si realmente estamos ceñidos en el Señor, porque las batallas se van a ir arreciando cada día más a medida que la venida del Señor se vaya acercando. Van a ser batallas muy fuertes, hermano, que si no estamos bien ceñidos con la verdad, va a haber mucha pérdida en la iglesia. Y cuando hablo de mucha pérdida, hermano, me refiero a pérdida de vida espiritual en principio y hasta pérdida de vidas o pérdida de ministerios. Entonces, la idea es que nosotros, a través de lo que a Jeremías, hermano, le dejaron, podamos sacar una enseñanza para la actualidad. Le dicen a él: ve y cómprate un cinto de lino, cíñetelo sobre tus lomos y no lo metas al agua. Es decir, la idea, hermano, que el cinto, cuando usted va a revisar, que la orden no es meterla al agua, sino se está refiriendo ahí que no hay que quitárselo ni siquiera para lavarlo, sino hay que mantenerse con el cinto ceñido. Si usted se quita el cinturón del pantalón, tal vez se le puede caer. Entonces, cuando me fui a revisar yo, hermano, esa palabra, la instrucción era mantenerse ceñido. Mantenerse, cuando busqué el significado de la palabra ceñir, habla de rodear, habla de ajustar, ni que esté demasiado apretado, ni que esté demasiado flojo. Habla de apretar la cintura. Y acuérdense, hermano, que cuando se habla de la cintura, decíamos que en la visión que tuvo Daniel, él vio al ser viviente que venía en varias envolturas y que de la cintura hacia abajo venía, era como fuego refulgente, y después era bronce, bruñido, algo así. Entonces, como que divide la naturaleza, pero lo que yo quiero dejarle en su mente es: mire cómo está la vida de uno, está dividida o tiene que estar fortalecida en esta parte de acá de la cintura, de los lomos. Como eso decimos, es la vida productiva, y es la que a los sacerdotes se les llamaba a no andar con las vestiduras flojas. Incluso hace tiempo me recuerdo yo que hablábamos de que cuando se habla de ceñirse las vestiduras, se las ceñían, hermano, con las mismas faldas, hacían una amarradura en donde
agarraban las faldas para no correr con las vestiduras largas, agarraban las vestiduras, se las metían por aquí y se hacían un nudo, está ahí la figura. Pero la idea pues es que está amarrado y el nudo queda en esta parte, mire. Tenía que pasarle por la parte trasera al que corría, ceñido con sus vestiduras, y tenía que amarrárselas para poder correr. Si corría con las vestiduras largas, lo probable y lo que podía suceder era que se diera su somatón. Pero yo quisiera solamente, para el entendido, el nudo quedaba aquí, mire, ceñido de las partes reproductivas. Y eso habla, hermano, de la vida sexual. Habla de, hermano, estar muy alerta en las áreas de ese tipo. La iglesia tiene que estar muy, mira, aquí no es, esas áreas no respetan niños, jóvenes, ancianos. Entonces, esa parte me llama mucho la atención, que tiene que ver con la parte de la reproducción. Yo no me voy a meter mucho a hablar de eso, pero sí me llamó mucho la atención en esa oportunidad. Dice, entonces, rodear, ajustar, apretar la cintura del cuerpo, el vestido u otra cosa. Me recordé, hermano, porque no se puede correr con las vestiduras flojas. Y también a veces habla de ceñir los lomos del entendimiento, cuando uno ya comienza a estudiar todo el contexto de la palabra. Pero en este caso, al profeta le están diciendo que se compre un cinturón para que se ciña los lomos. Ahora, el cinto es para fortalecer entonces la parte esta. Cuando usted, digamos, entra a la vida devocional y Dios permite que por su espíritu pueda entrar Él a generar vida espiritual dentro de su cuerpo espiritual, es cuando usted comienza a veces a sentir, o puede llevarlo el Señor a tener dolores de parto. Y cuando, digamos, una persona entra en un sacerdocio mucho más profundo por alguna necesidad, la señal, hermano, va a ser que uno puede llegar a tener como dolores de parto. No los dolores de parto, pero como dolores de parto. Pero eso tal vez yo no sé hasta dónde puede ser en la literalidad o es un lenguaje espiritual que nos está dando una enseñanza. Y que tiene que ver, hermano, con producir vida espiritual. Si nosotros queremos fortalecernos en la vida cristiana, pues tal vez a lo largo de nuestra vida nos puede llevar el Señor a etapas en las que nos va a llevar a gemir, como lo dice la Escritura. Romanos capítulo 8. Tal vez solo busquemos esos versos para irle dando forma a lo que queremos trasladar. Romanos 8, en donde está hablando el apóstol de la necesidad de gemir. Dice, y de la misma manera, Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y al que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Bueno, esa parte solamente la comento porque en el verso 22 del capítulo 8 también dice, pues sabemos que la creación entera gime, sufre dolores de parto hasta ahora. Lo digo, hermano, porque un sacerdote levítico o del sacerdocio levítico, si no tenía vestiduras de lino y no estaba bien ceñido, no estaba autorizado para ejercer el ministerio.
Y acuérdense que ejercer el ministerio, ya traducido en nuestro lenguaje actual, es no poder echar mano de lo que se mueve en el mundo espiritual para ser partícipes de una administración, tanto como receptores como transmisores de una bendición. Para que haya verdaderamente, hermano, vida espiritual en la iglesia, tiene que haber sacerdotes que han dado a luz vida espiritual en su vida privada. Y también la iglesia, en cierta medida, tiene que tener un punto, hermano, que haga que su matriz espiritual sea receptiva para que no haya esterilidad. La iglesia tiene que crecer y va creciendo en ese ejercicio. Ahora, ahí dice claramente entonces que a él le dan la instrucción de comprarse un cinturón. 3, no pude revisar, hermanos, si en la Biblia obviamente le instruyeron a otros o era parte de la vestidura diaria, que es normal, pero se resalta en la vida de los sacerdotes, en la vida profética, y al final a la iglesia Pablo sí le advierte que dentro de su vestidura esté preparado para las guerras que van a comenzar desde la carne hasta las esferas celestes. Porque usted sabe que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero en cierta medida ahí hay una clasificación. Hay batallas que también tenemos que librar nosotros con nuestra propia naturaleza. Hay batallas que también hay que librarlas ya con jerarquizaciones en el mundo espiritual. Pero las batallas más complejas son las batallas, hermano, con las huestes celestes. Porque las huestes celestes son las más difíciles de discernir, porque son las que imitan mucho la vida espiritual. Cuando Pablo está hablando a la iglesia, y acuérdense que le está hablando a la iglesia gloriosa, la que queda como modelo, la iglesia, la cual dice Pablo que es en donde está dibujada la iglesia que no es cuerpo dormido, sino a la iglesia que es la novia, esposa del Cordero, que hay un poquito de diferencia. Y que es, hermano, la que trasciende en el mundo espiritual. Hemos estado dejándole en la mente que, hermano, a veces nosotros como gentiles no tenemos a veces mucho el alcance de la trascendencia que tiene una persona cuando verdaderamente está desarrollando su vida espiritual. Imagínense, cae Adán y se lleva a toda su generación. Y no hubo, hermanos, solo consecuencias en la tierra, sino hubo consecuencias en las esferas celestes. Entonces, esa parte tal vez es bastante, como le dijera yo, difícil de que nuestra mente natural la entienda, pero es así. Ahora, ahí dicen los sacerdotes, los profetas y la iglesia que se prepara, la iglesia que se debe de preparar para una batalla espiritual. Por ejemplo, en Éxodo 28:40, el Señor le habla a Moisés, le da la instrucción de hacerle sus vestiduras al sacerdocio. Y esto, permítame decirlo, hermano, prisa para servir no hay. No, aunque es una carrera, pero es una carrera, hermano, en la que uno tiene que ir sabiendo esperar sus etapas. Puede haber mucha necesidad de servidores, pero no tanto como para que en el servicio se ponga gente que es muy neófita, que no sabe entender algunas cosas que tienen que ver con el sacerdocio. Y a veces, hermanos, se hace más daño cuando se integran personas que no tienen bien claro lo que es el sacerdocio, el servicio. Entonces, lo digo porque, digamos, a Moisés Dios le dio la orden
de hacerle sus vestiduras a los sacerdotes. Y eso habla, hermano, de una formación, de una estructura espiritual. En Éxodo 28:40 dice: para los hijos de Aarón harás túnicas. Acuérdense, no eran vestiduras obviamente que les tenían que llegar ni siquiera a las rodillas, les tenían que cubrir todo el cuerpo. Eso también nos habla a nosotros, hermanos, figuradamente, de que el que trabaja en la obra de Dios, ya como sacerdote, tiene la tarea de trabajar con todo el cuerpo de Cristo. No debe de... Fíjense que yo el día domingo estaba viendo, por ejemplo, que en Efesios, cuando está hablando acerca de los 5 ministerios, está hablando, por ejemplo, y dice que el Señor constituyó a algunos apóstoles. Entonces la palabra ahí, algunos, cuando usted ya la va a revisar, lo que está tratando de decir es que los apóstoles no nacen a cada ratito. A algunos les dio el ser apóstoles, algunos. Y después ya utiliza el término a otros. Ese término a otros lo utiliza para profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero cuando habla del ministerio pastoral, lo junta mucho con el ministerio magisterial. A veces uno lee la palabra así muy rapidito, pero cuando usted ya comienza a darle forma a la vida, a la de los ministerios, hay toda una cadena. Yo me quedé el domingo corto porque, hermano, la cadena de plata tiene que ver con una jerarquización que viene desde la esencia de Dios hasta la más pequeña de sus criaturas. Y dentro de esa estructura, hermano, hay intersección de seres celestes. Es imposible que la iglesia, hermano, no tenga la concepción de que aunque nosotros no veamos las interferencias de seres espirituales, no sea así. Aunque nosotros no lo veamos, no lo palpemos, no lo cuantifiquemos, o nuestros sentidos no estén capacitados para ver el mundo espiritual, miremos la Biblia, miremos el libro de los Hechos. Porque el gran problema que nosotros tenemos como cristianos, hermano, es que a veces somos, y estoy hablando obviamente incluyéndome, que somos mucha teoría y poca práctica. Que cuando ya se trata, hermano, de la práctica espiritual, ahí es donde nos cuesta. ¿Se acuerda usted, hermano, que cuando el Señor le habló, comenzó a revisar el campamento de Israel y llegó a la casa de uno de la tribu de Judá, llamado Acán, y fue a revisar el campamento y dijo: aquí hay algo escondido, aquí hay algo que está afectando la alabanza, la adoración. Y le hizo el examen y le dijo: adora a Dios. No pudo. Entonces la idea que yo estoy tratando, hermano, de ver, porque eso tiene que ver, lo profético tiene que ver mucho, hermano, con que la iglesia se mantenga con un sacerdocio, digamos, vigente para las batallas que se están levantando en estos tiempos. Si usted no tiene batallas, pues seguramente está dormido. Sí, hermano, porque hay gente que no siente nada, ni mira nada, nada le pasa. Entonces, pero si usted está en una batalla, pues algo debe de pasar, pues alguna cosa va a pasar, pues. Entonces, digo esto, hermano, porque es necesario que nosotros lo consideremos. Los hijos de Aarón los mandaron a hacer sus vestiduras de lino fino. Dice: harás túnicas también, las harás con cintos y les harás tiaras
para honra y hermosura. Y ellos vestirán, dice, y con ellas vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Ya, hermano, vestidos, entonces viene el ungimiento. No puede venir el ungimiento si no hay vestiduras de lino fino. Yo estaba revisando una Biblia cronológica, hermano, y no me animé mucho a tocar el asunto, el tema, porque en esta Biblia que estaba revisándola hoy en la mañana, fíjese que está dejando ver, está haciéndose como un estudio más profundo, cronológico, de cuándo comenzó Juan y cuándo comenzó el ministerio de Juan a plasmar la vida cronológica de Cristo. Y ahí casi dan a entender, hermano, que el Señor, digamos, antes de ser bautizado y de recibir el poder del Espíritu Santo, antes de él venía del desierto. Esto puede chocar con lo que tradicionalmente conocemos, pero yo solo se lo comento y lo quiero investigar. Dice, y venía saliendo del desierto Cristo. Pero la idea que da, por estudios que se hacen más apegados, es que él, hermano, como yo lo había entendido, era que primero él recibe el bautismo del Espíritu Santo y después fue llevado al desierto. Pero nosotros, como no tenemos un estudio bien cronológico de cómo se pueden injertar los 4 evangelios, nos cuesta a veces medir los tiempos. Es un poquito complicado, pero da la idea que la llenura del Espíritu Santo en esta, déjenlo nada más en su mente, da la idea que es después de que sale de las batallas y de la tentación. Por eso me llamó la atención y dije yo, esto sí hay que agarrarlo muy despacito. Pero esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque, hermano, ¿qué será primero? En la lógica natural, primero es la investidura de poder para ir después a confrontar batallas con el enemigo. Pero eso no quiere decir, hermano, que a los que no son bautizados con el poder del Espíritu Santo no tengan ataques. Tienen ataques, lo que pasa es que no tienen conciencia de eso. Porque el poder del Espíritu Santo lo que hace es ensanchar nuestro espíritu. Hace, hermano, que el espíritu se expanda y por eso el creyente se vuelve más sensible al mundo espiritual. Una persona que se va contristando, que se está apagando, que se está marchitando, hermano, puede haber avivamiento alrededor de su vida, pero como su espíritu está apagado y contristado, no percibe absolutamente nada de la realidad espiritual. Entonces, estoy nada más trayendo a su memoria eso, porque dice, y a los hijos de Aarón primero se le hacen las vestiduras. Eso habla de que no hay prisa. Por favor, hermano, usted dirá, hermano, yo ya tengo 30 años de estar en la iglesia, yo ya tengo 20, usted no vea los años. Aquí no cuentan los años. Aquí cuenta cuánto realmente nosotros nos hemos rendido a Dios, cuánto nosotros nos hemos sometido al poder de Dios, cuánto nosotros hemos dejado que la palabra haga en nosotros, no cuánto sabemos de la palabra. Lo veo callado. Aquí no es, hermano, que cuántos versículos me sé de memoria, no. Puede usted saberse uno, pero si lo pone en práctica, el poder de esa palabra está encarnando realmente en su vida y en mi vida. No se trata, y ¿sabe por qué, hermano? Porque yo he estado hablando, no aquí, no es gracias a Dios, aquí todos ya casi están maduros, ya solo están casi diciendo, ya solo les falta decir, ven Señor Jesús. Pero yo he estado hablando con gente, hermano, que se ha ido al ministerio y tienen tremendas deficiencias. Y con esto no estoy diciendo que uno no las tenga. No, nosotros si ya nos ponemos a revisar, la cosa es seria. Pero por lo menos que hoy martes nos sirva para reflexionar un poquito y que usted se vaya pensando, bueno, ¿y realmente yo estaré ceñido o andaré todo? Es que no quería decir esa frase, o andaré todo flojo. O andaré real, porque una persona, por eso le digo que tiene relación la cintura con la cabeza,
Porque una persona que está bien ceñida es una persona que es firme en sus ideas. Entonces, esta parte es bueno ir introduciéndonos, porque yo me ponía a pensar por qué mandaron a Jeremías y le dijo: Señor, cómprate un cinturón. Pero realmente usted sabe que lo que Dios quería era trasladarle a él una enseñanza para dos pueblos, Judá e Israel. Israel, ya hemos entendido nosotros, hermanos, que puede tipificar también toda una parte que se dividió en los días de Salomón, y Judá era un remanente que se quedó, pero al final, hermano, Judá se fue también tras los ídolos. Cuidado, que Dios nos ayude, porque aunque nosotros por misericordia nos incrustaron en la tribu de Judá por medio de Cristo, también quiere decir que a nosotros el diablo nos lleva ganas. No vayas a pensar, hermano, que ya no va a tener batallas. No, el adversario, oiga, nos lleva ganas. Solo por su misericordia, solo agarrados de la mano, solo reconociendo día a día que tenemos que estar dependiendo de Él, hermano, solo de esa manera podemos permanecer. Danos hoy el pan para la eternidad. Hoy danos el pan, no lo comemos, pero sabemos que eso va a tener sus consecuencias en el futuro. Entonces, ahí dice: también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Hermano, amados, déjenme decirles esto. ¿Se puede imaginar que el Señor lo que quiere para la iglesia es honrarla? Yo no sé, hermano, en términos así bastante coloquiales, pero ¿se ha fijado usted que hay cómo se siente una persona de bien cuando la honran? Cuando le dan su lugar, cuando le dan su posición, cuando le reconocen lo que es. Una persona se siente estimulada cuando a una persona se le trata como es. Pero debe de ser tremendo, hermano, cuando a una persona se le rechaza, se le menosprecia y no se le da el valor que la persona tiene. Entonces yo nada más estoy mencionando esto porque dice que las vestiduras sacerdotales, hermano, si usted mira, no tenían mucho adorno, no eran como las de gloria, sino eran de lino fino, pero eran vestiduras para honra y hermosura. Y con ellos le dice: vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Y ya viene la unción, y después dice: los consagrarás y los santificarás. Entonces, hagámoslo práctico para nosotros. Los que son de la oficialidad de la Iglesia de Cristo Cantares tienen que tener metidito aquí en la cabeza que tienen que revisar si sus vestiduras son de lino. Uno, que tiene, hermano, que estar ungido. Y que tiene que consagrarse. Callado usted. Nos tenemos que consagrar, hermano. Tenemos que apartarnos para Dios, nos cueste o no nos cueste, o no lo querramos o no lo querramos. Usted y yo tenemos que estarle recordando a nuestra cabeza: Ángel, Horacio, Mesa, Fuente, tienes que consagrarte. Tienes que apartarte para Dios. Tienes que vivir separado para Él. El mundo te lleva ganas, la carne te apetece, pero apártate para Dios. Pues yo le estoy hablando a mi espíritu, pero le cuento que la demanda no es solo para mí, pues.
Es para todos. Y la parte de y te santificarás, como que ya habla, hermano, ya lo hemos entendido, ¿verdad? Que el hombre no se puede santificar si no es la consecuencia de consagrarse, ya es disfrutar de la presencia misma del Señor. Dice, para que sean mis sacerdotes. Entonces, hermano, usted se podría quedar ahí tal vez analizando las cosas, pero hermano, sacerdote de quién somos, pues. ¿Usted es sacerdote de quién es? ¿O de quién desea ser sacerdote? ¿De la iglesia de las campanas? No, queremos ser sacerdotes del Señor, sacerdocio santo. Que nosotros, hermanos, seamos partícipes de la bendición y de su presencia maravillosa. Y mire, hasta la Biblia es tan linda, hermano, que hasta nos dice que sí tiene, ponte el respeto que usted me merece, pero yo estoy leyendo, y hasta les vas a hacer sus calzoncillos. Imagínense, hermano, que le revisaran a uno la ropa interior. Entonces, parecen cosas que no tienen que ver, pero dice, y les hará sus calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Usted sabe que cuando se habla de desnudez, se habla, hermano, de las partes íntimas, tanto del hombre como la mujer, porque aquí no vaya usted a pensar que solo le está hablando a los hombres, le está hablando a los hombres y también a las mujeres. No está bien que las mujeres sean deshonestas. No está bien que las mujeres estén exhibiéndose. Las mujeres deben de, dice que las mujeres maduras deben de agarrar a las jóvenes y les deben enseñar y les deben dar doctrina de cómo vivir piadosamente. Hermano, a nosotros que nos digan cuadrados, que nos digan especie de otra época, pues precisamente de eso somos. Nosotros no somos de la iglesia progresista. Nosotros no somos de la iglesia emergente, nosotros no somos de las iglesias de moda, nosotros somos de la iglesia del Dios de ayer, de hoy y por toda la eternidad, la que no cambia, la que permanece para siempre. No es importante lo que los hombres digan de usted, no es importante lo que la gente diga de usted, no es importante lo que otras doctrinas digan. Es importante lo que nosotros creemos de la palabra. Hermano, el que no lo quiera entender, pues ese es su problema. No estoy enojado. Es que es necesario, hermano, que recordemos nosotros ciertas verdades. Ahora, hermano, como que la iglesia está muy floja. Y que Dios nos auxilie. Ahora dice, para cubrir su desnudez, serán desde sus lomos, dice, hasta sus muslos. Es decir, los calzoncillos eran desde aquí hasta aquí. Lo de adentro. Bueno, entonces, las vestiduras, digamos, yo solo quería traer a su memoria, digamos, en el caso del ministerio profético, me llamó mucho la atención, hermano, porque mandan a buscar a Elías por alguna razón, y habría que ver los contextos. Segunda de Reyes 1:7 dice, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón? Porque estaban buscando a Elías por alguna razón, que encontrasteis. Y él les dijo tales palabras. Y que les dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía una vestidura de pelo. Ahí dice de pelo, obviamente por contexto de pelo de camello, y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Pero hermano, como son temas que se dominan y que los hemos manejado por años, ¿cómo se explica a usted que Juan el Bautista se vestía exactamente igual?
Saquemos la cuenta de cuántos años, de cuánto tiempo ministró Elías. Esto solamente lo digo para que no estemos cambiando de moda. No es de que, hermano, es que ahora estamos en la época moderna. No, no, con Cristo. Hoy ya está el pasado. Hoy ya es pasado para Él. Entonces usted mira que, por ejemplo, Elías tenía una forma de vestirse, porque no está hablando solamente de lo físico, está hablando de una estructura espiritual. Y Juan el Bautista tenía la misma estructura espiritual. Cuando usted va a Marcos 1:6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Estaba viendo yo en una versión que dice las langostas eran las dietas de un nómada por el desierto. Así que cuando está hablando, hermano, de la dieta que incluso se le dio a Juan el Bautista desde pequeño, no fue algo cierto, sino el desierto no le afectó porque según los comentaristas dicen que la madre lo comenzó a alimentar desde niño. Y acuérdese, hermano, que el desierto no es para morir ahí. El desierto es nada más para que nosotros vayamos de paso y aprendamos a obedecer a Dios. Para saber, hermano, que tenemos que caminar de la mano con Él, dependiendo de Él. Ahí lo dice, buscamos Deuteronomio capítulo 8. Me gusta mucho esa parte donde el Señor le está hablando a Israel, le dice, mire, dice en 8:2, y te acordarás en todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Esto ya es versión mía, pero mire cómo dice, te receté 40 años. ¿Para qué dice? Bueno, para humillarte. No, aquí no está hablando, hermano, de para exaltar, dice para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre. Entonces quiere decir que los cristianos pasan hambre también a veces. Hermano amado, no tengamos temor a la escasez. Déjeme decirle esto, hay mucha gente, hermano, que vive fuera de su realidad. Hay mucha gente, hermano, que está endeudada porque no quiere aceptar su realidad. Usted y yo debemos de vivir de acuerdo a lo que sale de la mano del Dios Todopoderoso. Si Él le da a usted 20, ajústese a los 20. ¿Quiere que le suelte una bomba? Por favor, hermanos, no estén prestando dinero aquí. Si usted presta dinero, oiga lo que estoy diciendo, si usted presta dinero, no nos vaya a traer el problema a nosotros. Si usted prestó dinero a alguien, arréglese con él. Si lo quiere llevar al juzgado, llévelo. ¿Está serio, Vengo con la gorra así de medio lado. Pero no está bien, hermano. No está bien eso. Yo sé que el mensaje es para los que no vinieron. O si usted quiere pedir prestado, mejor venga y diga, mire hermano, yo le presté a fulano, y yo le voy a decir, no le dé. ¿Está serio?
Dios quiere, hermano, que nosotros seamos responsables. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere honrarnos. ¿Usted cree que Dios? Mire, le está hablando a un hombre. Ya usted ya dirá al hermano Ángel, usted ya nos va a contar la misma historia, pero para mí no es vergonzoso. Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bueno y nos ha dado más abundantemente de lo que merecemos. Dios es fiel. ¿Usted cree que si usted busca a su Dios, si usted lo honra, si usted lo ama, Él lo va a dejar morir de hambre? No, hermano. Él dice, al padre le conviene atesorar para los hijos. Él está hablando ahí de sí mismo. Usted no tiene un padre cualquiera, usted tiene Padre en los cielos que sabe cuál es su necesidad. Hermano, de veras, ¿se ha fijado usted? Y no voy a hablar mucho de eso, pero ¿se puede usted imaginar, hermano? Por ejemplo, ahorita hay enseñanzas donde dice, el diezmo es una estafa. Y al que es tacaño le cae de perlas esa enseñanza. Pero dejemos eso. El punto al que yo lo quiero llevar es, hermano, imagínense que el Señor dice, probadme en esto. Si no abriré, dice, las ventanas, no dice una, las ventanas de los cielos. Hermano, que Dios le diga a usted, pruebe. Dios es un Dios fiel. Sea su nombre bendito por siempre y nosotros somos agradecidos porque Dios es un Dios fiel. Dios no quiere verlo a usted, lo estoy diciendo, hermano, en la pobreza. Dios quiere bendecirlo. Yo nunca olvido, hermano, lo que me dijo a mí el pastor una vez. Mira, me dijo, yo no predico un evangelio de pobreza. Yo predico el evangelio de la prosperidad, de la verdadera prosperidad. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque necesitamos nosotros ir reafirmándonos y sacudiéndonos un poquito, y perdón eso de las deudas, yo sé por qué lo estoy diciendo. Necesario que la dieta no es para quedarnos en el desierto. Es que todo salió porque estábamos leyendo Deuteronomio 8. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre. Porque, hermano amado, mire, hermano, dígame usted, si no, cuando uno tiene necesidades, busca a Dios. Entonces la estrechez, a veces la pobreza trae mucha riqueza espiritual. Hermano, y a veces la abundancia trae mucha pobreza espiritual. Entonces, tenemos que tener nosotros cuidado en ese sentido. Que Dios nos auxilie y que Dios nos equilibre. Juan el Bautista fue alimentado desde el vientre de su madre con este alimento. ¿Cuál era? Langosta horneada al fuego, miel silvestre. Él agarraba sus langostitas, hermanos, sus saltamontes y se comía pero era una dieta para los nómadas del desierto. Nosotros no nos vamos a quedar postrados en el desierto. Dios no nos llamó para quedarnos postrados en el desierto. El canto lo dice. Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos postrados. ¿Cómo es el canto? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a conquistar la tierra que nos dio. ¿Algo así es? Él no nos va a dejar en el desierto. Él nada más nos traza, hermano, ese camino para probar lo que hay en el corazón. Y es bueno a veces la humillación, porque, hermano, uno aprende a ser agradecido.
Yo cuento mucho la experiencia, hermano, del dolor que sentía cuando encontraba a mis dos hijos pequeños en la ventana de la casa esperándonos que llegáramos de trabajar. Me dolía verlos a los dos en la ventana ahí, hermano. Yo le lloré al Señor en el altar como 12 años. ¿Y sabe cuál fue mi oración? Señor, por favor, y un día me quiero sentar con mis hijos a almorzar, a desayunar y a comer. Yo le puedo a usted describir, hermano, el día en que me senté con mis hijos a comer como familia, llorando. ¿Por qué? Porque, hermano, había que trabajar, ir, venir, correr. No es fácil y ahora es más complejo. Pero Dios es bueno. Y esto lo digo, ¿sabe por qué, hermano? Porque dice, y te humilló, te dejó tener hambre, pero no te dejó tener hambre nada más. Dice, y te alimentó con maná que no conocías. Y tus padres, dicen, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra. Fíjese que hay una versión que dice de toda palabra que va saliendo de la boca de Dios. No es que sale nada, sino va saliendo según la necesidad. Entonces, mi hermano amado, por favor, nosotros necesitamos ceñir nuestros lomos hoy. En estos días, mire, va a haber vigilia el viernes. Que Dios, hay un programa, pero no estamos ceñidos totalmente en el sentido de rutina, sino que dejemos que el Espíritu Santo de Dios, si Él nos quiere dar la oportunidad de clamar un poquito, de acercarnos un poquito al Señor, hagámoslo con todo nuestro corazón. Dice, esto yo lo estaba revisando, dice que entonces Juan, digamos, traía el gusto, entonces el desierto no lo asustó. En su genética, hermano, él sabía que el desierto solo era para trasladarlo, no para quedarse postrado. No dice la Biblia, pues, si te traje al desierto, pero para hablarte a tu corazón. Para transitar por el desierto. No era el desierto su destino, sino era un lugar de preparación, de lágrimas, de clamor, para alejarse un poquito de la civilización. ¿Verdad? Vaya a ver cómo está Nueva York. ¿Quiénes quieren dar su vuelta a Nueva York? Vaya a ver cómo está San Francisco. Vaya a ver cómo está, hermano, la gente tirada. Vea usted qué horrible. Y no estamos hablando mal de otros. Yo nada más le estoy diciendo por si se quiere ir a dar una su vuelta. No, denle gracias al Señor. Aquí montañas, valles, cielo azul. Mire, hay humo, pero no tanto. Ala, hermano, qué lindo. No tenemos nada contra nuestros hermanos del norte. Yo lo único que estoy diciendo, hermano, es, mire la civilización. Las drogas están matando a la gente, hermano. Dicen que, ¿cómo se llama la droga esa última? Tiene el nombre del río Nilo. ¿Cómo es? Fentanilo, ¿verdad? El fentanilo. Dice, hermano, que el que se droga con eso ya no sale. Yo sí creo que pueden salir, porque hay un poder que está por sobre todas las cosas. El poder del Dios maravilloso puede hacer su obra. Entonces, hermano, en el amor del Señor, que Dios nos ayude para que nosotros nos ciñamos. Y usted diga, no, yo no puedo estar claudicando en estos días, ya poquito camino nos queda.
A la iglesia, digamos, le habla el Señor obviamente a los sacerdotes, le habla a los profetas, pero en este caso Juan yo lo estaba viendo, hermano, como alguien que él iba nada más en su ruta de llegar a señalar. Yo me ponía a pensar que él hubiera señalado a otro. No, él, hermano, no falló, no perdió de vista y dijo: ahí el Cordero que trae la solución para los problemas del pecado. Yo no les puedo señalar a otro. Ahí está la solución de sus problemas. Su problema no es el dinero, su problema no es la moda, su problema es el pecado. Y solo hay uno que tiene poder para enseñarnos cómo vencerlo. Pero no lo dejemos de ver, miremosle a Él. Él es el que enseña, hermano. No es el hecho nada más. A usted, si usted va a buscar con una persona, pues está bien, puede estar bien consagrado. Pero le cuento que hay alguien que ya venció el poder del pecado. Y le cuento que Él por su Espíritu está dentro de nuestro corazón. Y Él por su Espíritu nos puede enseñar, nos puede dar a entender, nos puede cambiar nuestra mente, nos puede explicar por qué es que nos pasan las cosas. Cristo, el Señor, es una persona que vive adentro de nosotros y habla. La iglesia, hermano, debe de vestirse con toda esa armadura, porque las batallas que vienen son fuertes. Ahora, para ir resumiendo, ¿en dónde, hermano, le dijeron que fuera a guardar el cinto? Porque la segunda vez quítatelo y lo vas a ir a guardar a las orillas del río Éufrates. Pero fíjese, cuando usted va a Génesis, y solo déjeme tal vez ir leyendo un poquito eso, Génesis 1, dice que del huerto salía un río precioso, que habla, hermano, de la vida original, pues, que habla de la esencia de Dios, de dónde sale la vida, dónde puso la vida el Señor sin trastocarla, en donde Él cultiva, en donde Él planta, en donde Él da sus leyes. Ahí es donde está la vida. El nombre del río, y ahí habían 4 brazos, pero el cuarto era el río Éufrates. Pero cuando usted ya va, es el único río que se menciona en Apocalipsis. Ahora, usted ya usted lo sabe, esa profecía casi está cumplida, hermano, porque el río Éufrates ya se secó. Y es lo que está profetizado ahí. Hay mucho, tal vez yo me entretuve en otras cosas, pero a mí me llamó mucho la atención, hermano, que dice, por ejemplo, Jacob se va de la casa de sus padres, encuentra esposa, todo lo que usted sabe, y de repente un día despierta la realidad y dice: no, yo me tengo que regresar a la tierra de la abundancia. Agarra a sus esposas, hermano, a sus niños, a todos sus animalitos, toda su bendición, y dice: me voy, nos vamos. Y hermano, y en la noche se entera su suegro. Dice: ¿para dónde agarró? Y comienza a averiguar, se metió a la cocina y dijo: ¿dónde me dejaron a mis San Judas? Se llevaron a mi niño de Atocha, se llevaron mis ídolos. Y sale corriendo, hermano, y dice que Jacob había cruzado el río Éufrates. O sea, a mí me llama la atención que está hablando, hermano, está hablando de cómo el Éufrates también puede estar representando ancestros familiares, derechos ancestrales que nos quieren alcanzar. Entre paréntesis, usted y yo estamos seguros verdaderamente que ya nuestros ancestros por lo menos están un poco quietos. Que no puede de repente saltar un ancestro, hermano, y agarrar. Imagínense que en la línea paterna o en la línea materna haya un ancestro bien marcado, hermano, de divorcio. Eso lo lleva uno en la sangre.
Y muchas doctrinas eso no lo tocan, hermano, porque cuando salen de la iglesia y se casaron y fueron muy felices. Eso no es cierto. Y se casaron y comenzaron los problemas. Yo digo que uno ya tiene derecho a hablar un poquito cuando ya pasó de 40 años de casado. Hermano, ya medio puede uno regañar a los matrimonios y ya tienen unos 45 años de casado. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto, hermano? Porque a veces se nos olvida que, hermano, de las casas de nuestros padres todavía llevamos ancestros y es necesario comenzar otra vez a decirle: Señor, por favor, ayúdame, libérame de ancestros. No lo veo tan convencido, pero Jacob huye de la casa de Labán y se inicia una persecución para quitarle derechos. Él quería sus ídolos. Pero acuérdese, Raquel era. Ella andaba en los días de su menstruación, o dijo que andaba en los días de su menstruación, y se sentó sobre ellos. Qué casualidad. Otra vez. Que Dios nos ayude. Usted no se sienta mal, hermano, pero vayamos a ministrarnos donde nos tenemos que ministrar. No estemos contando nuestras áreas. No estemos diciendo: ay, hermano, es que fíjese que yo tengo tal cosa. No, porque entonces sus vestiduras se le van a arruinar. Las vestiduras son para cubrir la desnudez. Hay gente que es madura, hay gente que Dios la ha preparado, hay gente que tiene un corazón especial para ver la flaqueza de la iglesia y para ajustarle las vestiduras a la iglesia. Que Dios nos auxilie, hermano. ¿Estoy muy maltratador hoy? Pero, ¿por qué le digo esto? Porque ese río, ¿cómo ha de haber sido cuando salía del huerto? Pero, hermano, ¿sabe qué? Solo le voy a leer 2 versículos, porque con esto termino. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y las aguas se secaron para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. Pero, hermano, ese es un río de demonios. El que, mire, seco, donde fluía el río de Dios, ahora va a ser un lugar donde van a fluir ejércitos que van vienen del oriente y van a una guerra. Pero si nosotros sacamos la enseñanza, hermano, lo que salía del huerto, si no se sabe cultivar, se seca y se convierte en canales por donde viajan poderes diabólicos. Y ahora, hermano, la cosa es seria. No estamos jugando. Ahora, hermano, a la iglesia, hermano, se quieren introducir entidades espirituales. Y es un río. Ahí dice: mire, hermano, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y las aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Quítele reyes del oriente. Ríos de demonios. Entonces, en los años se puede uno ir secando, se puede ir marchitando el lugar por donde fluye la vida de Dios. Y lo que quiso el Señor, déjeme darle mi interpretación. Le dijo el Señor: quítate el cinturón y lo vas a esconder ahí en el río. Pero lo que le estaba diciendo, al final de los días eso va a suceder. Porque al final de los días ya entonces le dice el Señor a Ezequiel: mire,
Porque como el cinto se junta en los lomos, como yo los quise tener a ustedes alrededor, o yo quise estar alrededor de ustedes, depende. Porque hermano, uno puede estar alrededor de él si él está en medio de la congregación. Y él puede estar alrededor de uno cuando uno es indefenso. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a toda la casa de Israel y a la casa de Judá, dice el Señor, para que fuesen pueblo o pueblo mío y tuvieran fama, para que fueran por alabanza y honra, pero no escucharon. Ahora, hermano, aquí la palabra fama no tiene que ver con que a usted usted va a entrar a un restaurante y ¡ala! Ahí viene. Una foto, por favor, hermano. Usted es el diácono de Cantares. Sí, hermano. No, no está hablando de eso, está hablando de ser conocido en el mundo espiritual. Está hablando, hermano, de que los demonios miran y dicen, ahí viene. Yo le contaba, hermano, y con eso termino, le contaba yo a los hermanos de la zona 8 un día que fui a predicar, que estando en México, en el Distrito Federal, estaba un hermano grande que ya se fue con el Señor, médico, y él era pastor en Ensenada. Y yo me senté a la par de él en una comunión que tuvimos y le digo, hermano, ¿y usted cuándo se convirtió? Pues yo me convertí hace años, me dijo, en un retiro. Y él comenzó a contarme, y usted tal vez lo sabe, pero a mí me impresionó eso cuando dijo, fíjese que yo me convertí, me dijo, porque fue el día en que el Señor liberó a mi esposa. Nos invitaron a una reunión precisamente acá, veníamos de invitados, y a la hora de la administración, mi esposa, que se había metido en cosas de hechicería y brujería, comenzó a manifestarse el espíritu inmundo en él. Y dice, hermano, que la mujer se comenzó a levantar. Y esa historia se corrió mucho por el IN, porque para esos días el doctor había ido al retiro y dice que mandó a uno de los hermanos a decirle que fueran a ver a alguien ahí, a ver qué estaba sucediendo, porque estaban gritando y ya no regresó. Y el hermano Otto, eso él me lo contó a mí. Él no iba a ministrar, él solo entró a buscar al hermano que no regresaba, y la endemoniada volteó a ver y dijo, con el que viene, si no puedo. Y fue libre. ¿Por qué le estoy contando eso? Porque los demonios conocen, hermano. No le demos vuelta al asunto. Ellos saben por dónde va uno. Por eso, hermano, ahí sí que Dios tenga misericordia. Siempre pongámonos a cuenta, ay Señor, por favor, cúbreme mi desnudez. Póngase su vestidura de lino, póngase su calzoncillo de lino. Por tu misericordia, Señor, guárdame. Y Dios, que es bueno, hermano, le va a hacer su vestidura. Y me va a hacer mi vestidura. Y nos va a proteger. No por nuestros méritos, sino por los méritos y la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo. ¿Se puede imaginar cómo se van a poner los tiempos ahora, hermano? ¿Cómo se están poniendo los días de difíciles? ¿Nos vamos a ministrar? Ay, pero no venga conmigo. Hermano, ministrese. Vaya a buscar al Señor en la vigilia, en los ayunos. Todavía hay ayunos, hermano Huguito, hay ayunos, ¿verdad? Después de la vigilia vamos a hacer un ayuno. Pero no después de la vigilia, lo dije. No, después vamos a hacer un ayuno general. Pero para que usted no tenga que salir sábado, lo vamos a hacer domingo. Pues vamos a venir temprano, y ni siquiera con que lleguemos a las 3 de la tarde, la hora en que Cristo murió.
Si llegamos a las 3 de la tarde, hermano, la hora en que Él dijo, entrego mi espíritu, ya la hicimos. Porque Él comenzó a ser, hermano, lacerado a las 9 de la mañana. Y si llegamos a las 3, de repente hace algo el Señor en ese periodo de tiempo. Que Dios nos ayude. Perdone si fui muy feo. Que Dios nos ayude. Limpie nuestro corazón. Y que no nos vayan a agarrar desnudos. No dice Pablo eso, pues, porque yo, dice, no quiero ser hallado desnudo. Mejor que Dios nos ponga sus vestiduras, hermano. Que Dios tenga piedad de nuestras vidas. Lo digo, hermano, de veras con temor de Dios. Que Dios nos auxilie. Limpiemos nuestro corazón. Él es bueno, Él es fiel, Él nos ha cuidado hasta este día. Él ha caminado con nosotros. ¿Ha caminado el Señor con usted? Ha caminado, hermano. Le cuento mi secreto. Bueno, le cuento que ya no vivo en la zona 3. A ver por qué le estoy contando esto. Dios me permitió trasladarme a otra casa que estábamos construyendo desde hace rato. Oiga, pero el domingo yo estaba orando y yo le decía, Señor, ¿te veniste tú con nosotros? Hermano, y comencé a sentir una presencia de Dios tan linda que yo pude descansar. Yo pensé que de la zona 3 me iban a sacar con los piecitos para adelante, pero no. Ese es otro tema, porque seguramente alguno ha llamado, ya no vivo ahí, hermano, perdón. Pero Dios ha sido bueno. Y solo le decía yo eso porque el día que yo salí llorando de la casa. 43 años. 43 años. Y todavía mis hijos dijeron, papá, es que usted no me entiende. Aquí en esta casa me visitó el Señor a mí. Y yo no me voy a ir si Él no se va conmigo. Pero Dios es bueno. Él va a ir con usted cuando usted se mueve, en el momento de Dios. Porque a final de cuentas, hermano, no son las cosas que tenemos. Es Él el que le da valor a las cosas. Perdone esas imprudencias, pero usted es mi familia. No tengo nada que esconder. Lo único que puedo decir es que Dios es bueno y es misericordioso. Levante su mano y le damos gracias al Señor. Que Él nos ciña en estos días. Que Él nos ciña nuestro corazón, que Él ciña nuestras vestiduras. Que nosotros, hermanos, vivamos apegados. El Señor quiere que estemos apegados, como el niño está agarradito de la mano de su Señor. Estoy escuchando, hermano, un mensaje de hace muchos años. Decía el pastor, mi niña estaba chiquita, se despertaba en la mañana y en la madrugada y se ponía a llorar. Pero yo solo le extendía la mano, le agarraba la mano y se volvía a quedar dormida. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos como niños, hermano. Si usted va a crecer, si usted va a desarrollar, si usted va, hermano, a ir, pero para que su vida se destruya,
nada hicimos. Preferimos quedarnos como niños. Dios ha querido honrarnos. Dios ha querido bendecirnos. ¿Qué más nos puede dar Él, hermana? Y no me estoy refiriendo, hermano, a la vida ministerial, no me estoy refiriendo a otras cosas. Me refiero al privilegio de sentir su presencia. Me refiero, hermano, al privilegio de saber de quién estamos hablando. No somos mejores que nadie. Nada más somos gente de la cual Dios ha tenido misericordia. Oh, Señor bendito, gracias. Gracias, Cristo precioso. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Estoy seguro, hermano, que Israel caminó por el desierto, pero iba envuelto por una nube. Ni los pies se les inflamaron. Hasta la gloria de Dios envolvía sus pies. Dios, el Señor, lo quiere honrar. Lo quiere bendecir. Él no lo va a dejar ni la va a dejar. Él no es un Dios infiel, Él es Dios bueno. Él conoce su corazón. Conoce lo que está dentro de su corazón y el deseo de su corazón. Tarde o temprano usted lo va a ver. Démosle gracias nada más. ¿Qué es el Evangelio, hermana? ¿Qué será el Evangelio? ¿Qué será el Evangelio? Es el amor de Dios manifestado a los hombres. Padre, te amamos, te damos gracias. Te damos gracias por este día, tu dulzura. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por todo.
Te damos gracias porque nos permite subirnos a este lugar. Te damos gracias, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos, por favor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo precioso. Señor bendito, gracias por tus hijos. Guárdalos. Cúbrelos, Señor amado. Llénalos de tu presencia. Guarda sus vidas, guarda sus corazones. Gracias. Hay presencia de Dios, hermano. Hay consolación para nuestra alma esta noche. Hay paz al corazón. Oh, te bendecimos, Señor bendito. No nos dejes, por favor. Oh, Señor, danos la oportunidad de servirte. Danos la oportunidad, Señor bendito, de hacerlo con alegría, Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad
¿de quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la voluntad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Ha extendido su mano y nos hizo sacar del pozo de la desesperación.